Oremos. Soberano Señor y Padre Santo, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor, por este precioso tiempo que tú nos has permitido estar aquí, Señor, conjunto con mis hermanos a través de la distancia, Señor. Y te damos gracias porque, Señor, hasta aquí tú nos has cuidado y tú nos has bendecido y hemos visto tu mano poderosa obrando en cada situación, Señor. Queremos presentarte este estudio bíblico, Señor. Queremos presentarte este tiempo, Señor, de compartir, Señor, la manera y la forma que tú, Señor, nos muestras cada día de llevar las noticias del Evangelio, Señor, a aquellos que no te conocen. Ayúdanos, Señora, y prepara nuestros corazones. Bendice al pastor en todo lo que trae para nosotros esta noche y con los hermanos que aún no han llegado, Señor, o aquellos que por alguna u otra razón no pueden conectarse, Señor, que tú les guíes, que tú les bendigas, que tú los ayudes, Padre, en todas sus situaciones, Señor. Bendice este tiempo, Señor, y también te pedimos por aquellos, Señor, que tienen alguna dificultad, Señor, o situación específica, Señor, que seas tú proveyendo, ayudándoles, guiándoles, fortaleciéndoles, Padre. Te alabamos y te glorificamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, pues hermanos, miren, vamos a leer la misma cita bíblica. Esto tiene un propósito. El propósito es que nosotros asimilemos esta cita bíblica. La hemos venido repitiendo y vamos a leerla otra vez. Hay enseñanzas del mismo Jesús, se las repitió a los discípulos muchísimas veces, y es que estas cosas quedar grabadas en nuestras mentes, en nuestros corazones. ¿Alguien recuerda la cita que hemos estado utilizando? 1 Corintios, capítulo 3, 5. del 5 al 8. Así que vamos a ver alguien que lea esta cita bíblica. 1 Corintios, capítulo 3. Adelante. En 1 Corintios 3, 5 al 8 dice así. ¿Qué, pues, es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios, que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Aquí, hermanos, nosotros volvemos otra vez a recalcar, miren, dos personas, dos predicadores, pero dos personas que realizan una evangelización en su contexto, en el contexto de cada uno de ellos. Pablo se presenta aquí como un servidor. Pablo, noten, aquí no se presenta como un jefe, como perdón, como alguien que debido a su categoría podía decir no, porque ya yo soy un peso pesado en esto. No, miren lo que Pablo dice. Comienza él preguntando, porque había un problema. ¿Cuál era el problema? Que en Corinto los hermanos estaban creando grupos, y un grupo decía yo soy de Pedro, y otro grupo decía no, yo soy de Pablo, y otro decía yo soy de Apolos, y otro decía no, yo soy de Cristo. ¿Qué le parece? O sea, estaban formando grupos. Entonces Pablo le dice, miren, ¿quién soy yo? ¿O quién es Apolo? ¿Qué es lo único que somos? Servidores, por medio de los cuales habéis creído. Entonces, aquí vemos que lo que Pablo y lo que Apolos estaban haciendo era algo que Dios se lo había concedido. No era algo que ellos lo poseían, no era algo que ellos podían decir esto nos pertenece a nosotros. Y aquí viene la parte central de lo que hemos estado compartiendo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento
lo ha dado Dios. Plantar es más difícil que regar, ¿verdad? Porque plantar requiere un esfuerzo en cada árbol, pero el que riega la semilla también está sembrando, porque las semillas nacen, van a producir frutos. Ahora, noten aquí que la parte y a la vez influir en cada participante de este estudio, y es que usted y yo solo comuniquemos la palabra y dejemos que Dios haga la otra obra. No tratemos nunca de convertir a la otra persona. Quiero explicarme. No quiere decir que cuando nosotros predicamos el evangelio no es para que la gente se convierta, sí es para que la gente se convierta, pero que sea el Señor que se encargue de esa parte, que nosotros no tratemos de llevar a la persona con nuestro propio esfuerzo, porque cuando intentamos hacer eso, lo que hacemos es que podemos dañar la obra de Dios. ¿Por qué? Porque tratando de llevar a una persona a la fuerza, tratando de demostrarle a alguien que sus creencias son equivocadas y que las que yo tengo son las verdaderas, aunque esto sea así, aunque esto sea así, pero tratando de recalcar eso, no vamos a tener mucho logro, no vamos a alcanzar las metas que Dios quiere que nosotros alcancemos. Así, hermano, que de esto se trata. Recuerde que el verso 7 dice que ni el que planta algo, ni el que riega, ni el que plantes algo, ni el que riega, perdón, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Prediquemos la palabra. A mí me ha acontecido en algún momento esto. Hay personas que le he compartido la palabra y han sido muy abiertos, pero luego no han reaccionado. Y ha habido otros que no han sido tan abiertos y eso sí han reaccionado y han terminado dando fruto. Y la verdad que cuando uno mira estas cosas, uno dice, ¿cómo Dios hace las cosas? Por eso, en materia de salvación, el único especialista es Dios. Nosotros solo somos servidores del Señor y que debemos de compartir el evangelio. Entonces, vamos en esta noche, vamos a ver, porque ustedes saben, estamos tratando algunos asuntos prácticos. Entonces, miren, esto se trata de esta manera. Yo quiero que algunos de ustedes pongan alguna experiencia que han tenido. Podemos decir con sinceridad, hasta ahora no he evangelizado, pero quiero hacerlo. ¿Cómo puedo hacerlo? Que tengamos una conversación sincera en cuanto a estas cosas y ver de qué manera puede haber alguna recomendación para nosotros poder hacer algo. Miren, hermanos, aquí no estamos tratando de que cada uno de nosotros gane 20 almas, 30 almas. Bueno, si podemos, maravilloso. Si podemos ganar una familia completa para Cristo, maravilloso. Pero no se trata de esa visión, se trata de ver cómo nosotros ponemos de nuestra parte para intentar, aunque sea evangelizar a una persona, aunque sea uno, ver de qué manera nosotros podemos entrar en este proceso y en la medida, hermanos, en la medida que vamos desarrollando estas cosas, se van creando experiencias y nosotros nos damos cuenta, y esto es como, miren, esto es como cuando una persona prueba algo por primera vez y dice, uy, qué bueno, lo quiere volver a probar. Y eso jamás variará en la vida de una persona. Creo que hay
Liz primero y después hermana Juliela. Adelante, Liz. Muy buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Es un comentario para la hermana Betsy, no sé si ya está conectada, bueno, si está presencial ahí la hermana Betsy, pero creo que la semana pasada ella mencionó sobre su vecino y recientemente yo escuché un testimonio de unos jóvenes que lo que hacen es que en su vecindario ellos van puerta por puerta y le preguntan a la persona, ¿tienen una petición de oración? ¿Cómo puedo orar por ti? Entonces, solamente eso, solamente preguntarle qué petición de oración ellos tienen y cómo uno puede orar por esa persona en privado o si quieren ahí en persona. Y creo que era una idea que quería presentarle bueno, una sugerencia que quería presentarle a la hermana Betsy. Y eso es lo que quería decir. Gracias. Sí, muy buena idea. Perfecto. Podemos ir a una casa y decirle, miren, nosotros estamos orando por las personas. ¿Tienen algún motivo de oración? Déjame anotarlo. Yo voy a estar orando por ustedes. ¿Ya? Y esto puede ser una puerta. Dios puede usar, hermanos, diferentes maneras, diferentes formas. Y solo tenemos que estar abiertos a dejarnos guiar por el Señor. Porque a través de la Biblia nosotros encontramos cosas que no parecen ser lógicas, ¿eh? Sin embargo, fueron las que Dios utilizó para Él glorificarse. Y creo que Hermana Juliela, ¿usted tenía la mano levantada? Gracias, buenas noches a todos, hermanos. Yo sé que, bueno, el Señor usa las circunstancias y una de las cosas que yo hago es llamar a las personas y oro por ellas y empiezo como por saludarlas y soy constante, lo hago, como dice el pastor, intencionalmente hasta que se presente la oportunidad y muchas de ellas se van abriendo, también como dijo, no sé cuál fue la hermana, dijo que como la facilidad de ellas contarme las cosas, situaciones difíciles y el Señor ha usado esas circunstancias para yo decirles que oremos, y empezamos a orar o si tiene alguna petición y a medida que va pasando el tiempo la persona me va llamando, me va preguntando que yo qué pienso de esto, qué digo de esto y eso me ha dado resultado y al final de un tiempo de que ya llevamos conversando y una relación más estrecha, eh, les he podido compartir del evangelio, como también tuve que por muchos años yo iba 1 hora para recogerla y 1 hora para llevarla, como por 3, 4 años la llevaba a los cultos de oración, hablábamos, orábamos, y tuve una situación difícil y siempre veníamos aquí a la casa a orar, entonces me estuve compartiendo y cuando yo ya le pregunté que si quería hacer la decisión por Cristo, me dijo que no, así. Yo dije, Dios mío, entonces se queda uno después de tantos años viendo el testimonio, yendo a la iglesia, escuchando las prédicas, yendo a campamento, pero bueno, el Señor no me iba a usar a mí, tal vez use a otra persona. Igual esa ha sido, y también en circunstancias difíciles de las personas que yo he podido poderles ayudar en alguna necesidad, estar pendiente de lo que ellos requieren. He estado ahí llevando, qué necesita, dónde la llevo, tal. Y eso me ha dado la oportunidad también de poderles compartir o invitarlos a la iglesia o en algún tiempo en la iglesia cuando era ujier, estaba pendiente de las personas que llegaban, les compartía, les daba mi teléfono si tenían alguna necesidad. Y eso también ha sido una manera de cómo poderles compartir el evangelio o que conozcan, vayan de pronto hasta que llega el día en que si no soy yo es otra persona, pero es como dice, regala semilla. Esa ha sido mi experiencia de poder compartir de esa forma. Amén. Hermana Rubiela, cuando ese día que le hizo la pregunta a una señora, ¿verdad? ¿Qué sintió en el momento que dijo no? Yo sentí una tristeza porque yo dije, Señor, está desperdiciando esta oportunidad, no sabemos. Yo dije, Señor, tan claro, como el corazón tan endurecido y apegada a la idolatría porque entendía que Jesucristo había venido a morir
por todos los pecadores y que la única manera de ser salvos y tener una vida eterna era a través de recibir a Jesucristo. Yo sentí tristeza, porque Señor, no soy yo, pero qué tristeza que todo este tiempo que ya hayan oído, visto la diferente que la gente que la rodea y no haya podido entender o no querer por temor, no sé, como por dejar la religión, pero tan claro que se le había explicado en los y la llevé a campañas evangelísticas que hubo en la iglesia y todo, pero yo sentí tristeza, mucha. Miren, hermanos, la Biblia dice en San Juan, capítulo 3, y luego yo quiero escuchar algunas opiniones de ustedes con respecto a esto que dice la hermana Rubiela, porque es importante nosotros estar preparados tanto para ganar una vida como para que la persona no responda, y que la persona en definitiva pues diga no lo voy a hacer. Ahora miren, San Juan, el capítulo 3, versículo 17. Nosotros no sabemos de memoria el 16, ¿verdad? Porque de tal manera, pero miren lo que dice el 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. O sea, ¿para qué es la predicación? Para que la gente se salve. Ahora, seguimos leyendo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Ahí está el asunto. Hay gente que ama todo lo que es contrario a Dios. Y a veces lo triste es que están envueltos en una religión, pero todo lo que creen es contrario a lo que Dios dice en su palabra. Pero la persona piensa, la persona se esconde detrás de una religión y piensa que está honrando a Dios, que está agradando a Dios, cuando y esto es algo fácil de, bueno, el que conoce la palabra es fácil de poder identificar. Hay gente que todas sus prácticas son contrarias a lo que dice la palabra de Dios, pero ellos creen que están honrando al Señor, pero no vienen al Señor porque, mira lo que sigue diciendo el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. No quieren apartarse de lo contrario a lo que Dios establece. Dice, más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Así que de esto se trata, hermanos. Hay gente que le vamos a compartir el evangelio y no van a querer aceptarlo. ¿Qué piensan acerca de esto? ¿Cuál sería su reacción? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué debemos nosotros tomar en cuenta en estos casos? Vamos a ver, quiero escuchar algunas opiniones de esta experiencia que vivió nuestra hermana Rubiela. Bueno, como dijo usted, pastor, un día sacudirse. Porque eso lo dice la palabra también. Después que uno está hablándole, como dijo la hermana Rubiela, varios años y hablándole. ¿Le están escuchando por Zoom? Hermana Betsy, es que tiene que subir un poquito más la voz, porque aquí la escuchamos bien, pero... Que como Cuando dice, canta hay que bajar el volumen. No sé, pastor, en qué versículo dice eso, ¿verdad? No me acuerdo ahorita, pero sí. Dice que cuando pasa una cosa así, que usted le ha hablado por mucho tiempo a una persona y hace eso que hizo la señora, que dijo no, lo único que nos queda es sacudirnos los zapatos y seguir para adelante, olvidarnos de esa persona, porque ¿ve? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ver esta cita, vamos a leer esta cita y luego seguimos analizando.
San Mateo capítulo 10. Miren, el Señor, bueno, Mateo 10, desde el verso 5 en adelante, el Señor mandó a los discípulos a predicar, en este caso los 12 apóstoles. Ahora, miren lo que dice a partir del verso 12. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Esa es la referencia, pero ustedes saben que aquello tenía que ver con la cultura, ¿verdad? Porque nosotros hoy día no podemos decirle a una persona que querramos compartir el evangelio y diga, mira, no, yo tengo mi religión o yo tengo mis creencias, mira, a mí no me interesa. Entonces nosotros vamos a ir y le vamos a sacudir los pies. No. Me voy, porque eso no tiene ningún Claro, sentido. Lo que- Esto, ven, o sea, hay que contextualizar lo que dice la palabra de Dios. Lo que aquí está diciendo en aquella época, pues tenía sentido por el asunto del polvo que se Pero ahora recogía es en nada el más camino. voltear, irse, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Por supuesto, por supuesto. Y bueno, hay algo y es cuántas oportunidades dará el Señor para que una persona se salve. Porque lo que esto quiere decir no es que por el hecho de una persona rechazar la palabra de Dios, ya esa persona, bueno, está condenada en ese momento porque no está salvada, pero no que no tiene oportunidad de salvarse. Porque cuánta gente, miren, por ejemplo, Saulo de Tarso, ¿qué no hizo? Dice que maldecía a los cristianos, los perseguía. Miren, vamos a leer algo que Saulo hizo. Está en el libro de los Hechos, su capítulo 8. Libro de los Hechos, capítulo 8, para que veamos lo que hacía este hombre. Hechos 8, verso 3. ¿Alguien, por favor, léalo? Leo yo. Amén. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando a casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Usted sabe lo que es meterse a una casa y no tocar la puerta, empujar la puerta o tumbar la puerta y saber que eran cristianos y agarrar a una gente por la ropa y sacarlo de su casa y arrastrarlo para entregarlo a la cárcel. Eso hacía ese señor. Y la pregunta es, hermanos, ¿qué pasó con Saulo? Por eso cuando él se convirtió, ¿usted sabe lo que pasó? Vamos a leer lo que cuando este hombre se convirtió, lo que pasó con él. Y miren, en el capítulo 9 aparece la conversión de Saulo. Y Hechos 9, sí. Ahí aparece la conversión de Saulo. Pero noten, el Señor llama a Ananías, después que ya Saulo tiene aquella experiencia, el Señor llama a Ananías y lo manda y le dice a Ananías, ve y ora por Saulo de Tarso. Léanse lo que dice el verso 13 y 14, lo que Ananías le dice al Señor, porque Dios le está hablando, el Señor está diciendo, ve, que yo te envío. Miren lo que Ananías le dice al Señor.
versos 13 y 14. Alguien, por favor. ¿Alguien del Zoom? Hermana Juliela. Dice, entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Hermanos, ¿qué fama tenía? No era una persona agradable. Ahora, miren, el hombre estaba arrepentido de corazón, ¿verdad? Pero Ananías estaba dudoso porque... Y fue Dios quien le habló hasta dónde este tipo de cosas pueden afectar nuestro ánimo. Ahora, miren lo que pasó. Él había salido de Jerusalén a perseguir. Vamos a ver en el verso 26. Vamos a ver lo que dice el verso 26 ahí mismo. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Hermano, este hombre había salido de Jerusalén un tiempo antes y ¿a qué salió? A perseguir a los cristianos que estaban en Siria, en la ciudad de Damasco. Y ahora regresa a Jerusalén y es cristiano. Cualquiera lo piensa. Cualquiera dice, no, espérese, yo no voy a caer en esa trampa. No, muchos ni lo piensan, muchos enseguida dicen, ¿no? No queremos nada contigo. ¿Ah? Noten, hermanos, esto es algo que nos lleva a nosotros a pensar cómo la iglesia del Señor ha tenido que lidiar con diferentes situaciones. Ahora, miren algo que pasó aquí, algo que sucedió aquí. Y aquí está la parte que nosotros tenemos que procurar en la evangelización. Quiero que alguien se lea en el verso 27 para que vean ahí mismo, verso 27. Leo. Adelante. Entonces, Hechos 9:27. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Así que hubo alguien que creyó en que Dios había hecho una obra en Saulo. ¿Quién fue ese hombre? Bernabé. Bernabé es el mentor de Saulo en los caminos del Señor. Entonces, hermano, ¿hasta dónde nosotros debemos primero entender que Dios cambia las personas? Por ejemplo, a veces hay creyentes, y recuerdo que alguien me contó esto, me dijo que un día entró a una iglesia, se sentó al lado de una persona y la persona se paró y se cambió de lugar. Y parece que la persona no tenía un aspecto muy agradable y tal vez lo conocí, sabía que era de una vida no muy buena. Pero la persona me contó esto y cuando me lo contó ya era cristiana la persona. Pero me dijo que pasó esa situación. Hermanos, ¿dónde una gente puede cambiar fuera de los caminos de Dios? Sí, precisamente, ¿qué es la iglesia? Es un hospital para enfermos espirituales. La iglesia no es un museo de santos, es un hospital para personas que necesitan acercarse a Dios. Ahora, la pregunta es, ¿hasta dónde nosotros seríamos capaces de mirar a alguien que esté corrompido y hundido y pensar que Dios lo puede usar como un instrumento? Porque es fácil leerlo aquí, ¿verdad? Pero y en nuestro entorno. Mirar a alguien y decir, ¿será verdad que habrá cambiado? ¿Será verdad que esta persona está haciendo las cosas correctamente conforme a lo que Dios establece?
Recuerde, usted y yo solo debemos predicar el evangelio y dejar que Dios haga su obra. Que el Señor se glorifique. Así que juntando esto de Saulo con la experiencia que vivió nuestra hermana Rubiela, ¿cuántas oportunidades puede darle el Señor a una persona? Muchas. Bueno, las oportunidades las va a dar Dios hasta el último día de la vida de uno. Amén. Hasta el último momento. Bueno, yo en lo personal, pastor, cuando yo trato de hablarle del evangelio a alguien, entonces, y me dicen, no estoy interesada, o porque hay gente que a veces cuando uno se lleva con ellos le dicen, déjate de payasada, porque a mí, o sea, lo dicen. Sí. Entonces, yo lo que hago, ok, me quedo callada, ya no le insisto ya, pero cuando tengo otra oportunidad, le vuelvo a tocar el tema y me vuelve a decir otra cosa, me quedo callada y yo así voy, o sea, a mí así me ha funcionado, porque yo le he estado hablando de lo poco que yo he aprendido a una hermana mía y ahorita ella me dijo, ¿sabes qué? Ya estoy asistiendo a una iglesia y ya estoy pensando en bautizarme. Y yo le dije, bueno, le digo, yo en lo personal le digo, me gustaría como que tomaras un poquito más de tiempo en prepararte un poco más, le digo, porque le digo, yo al menos yo no lo hice luego porque no conocía casi nada de la Biblia. Entonces ella me dijo, sí, tiene razón, pero ya está asistiendo los domingos, ya se fue a un retiro. Entonces, y ya cuando ella luego me pregunta algo que no entiende y me pregunta y ya yo lo poco que yo le he aprendido, yo le hablo. Entonces ya la he notado un poco más interesada. Y yo ahí empecé hablándole porque cuando tenía una situación, yo por medio de eso. Porque sí, ella, como todos, católica y bien religiosa la vida. Pero ya como dice, yo ya le planté la semilla, ya Dios es el que se va a encargar. Yo le dije, Dios es el único que va a decidir en dónde quiere que tú estés. Pastor, yo también veo que uno tiene que tener buen juicio, porque a veces las personas rechazan a uno, pero tal vez uno debe evaluar si uno lo hizo bien, si la forma que uno se expresó fue un poco intimidante, ver por qué está rechazando, porque muchas veces no es que rechazan, es que se sienten un poco incómodos. Y entonces uno le puede dar un espacio y tratar más adelante, o en vez de hablarle directamente, vente, vamos a una actividad, a ver si o sea, buscarle la vuelta, porque a veces uno piensa que la persona está trancada, pero no necesariamente tiene que ser eso. No es que uno va a estar encima, mira que te he dicho, no, pero uno, o sea, no, a mí no me gusta perder la pelea en el primer round, ¿no? Yo sigo peleando. Sí. Y es que otra cosa, y también sabe qué pasó, el poco tiempo que yo tengo de conocimiento, cuando había gente que me predicaba, me decía lo que uno quiere escuchar, Dios amor, si tú estás con Dios, mira que Dios te va a dar riquezas y eso. Entonces, hay veces que uno por la ignorancia de uno dice, bueno, estoy en el camino de Dios y no tengo nada, pero porque lo están evangelizando mal, o sea, Dios te va a dar riquezas, no, Dios no da riquezas, o sea, le va a dar las riquezas del conocimiento de su palabra de Él. Y lo demás, como dice la Biblia, es añadidura. Y a veces ese es el error que uno comete, el decir, mira que si estás en el camino del Señor, te va bien económicamente, y, o sea, es un error. Si Dios le va a dar a uno, le va a dar, pero le da riqueza más que nada en el conocimiento de su palabra. Vamos a ver qué es lo que Dios le promete a la gente. Vamos a ver lo que dice Mateo, capítulo 28, verso 18 hasta el 20. Vamos a ver qué es lo que dice. Pastor, antes de eso, ¿podría yo opinar algo? Sí, ¿cómo no? Mire, a mí Dios me da muchas sorpresas. Yo a mis hermanos, yo siempre pido oración para que se conviertan. Y hermanos nunca han querido, pero esos años que yo siempre que voy allá les predico, les hablo de Dios, miren, busquen los caminos de Dios, de Cristo, acepten a Cristo. Bueno, y les predico. Bueno, mire, en los últimos años, hace como 3, 4 años atrás, cuando fui, me enteré que uno había aceptado a Cristo. Y ahora, hace un año, otro aceptó a Cristo, pero no fue, yo no siento que fue a través de mí,
porque ellos me rechazaban lo que yo hablaba. Tú estás hablando como dice ella, tú estás hablando tontería, ¿qué es eso? Tú lo que te vas a Con la volver confianza, loca. la confianza Sí, te familiar. vas a volver loca con esa Biblia bajo el brazo, y no sé qué. Y después no han aceptado. O sea, Dios usó otras personas para llevarlos a las caminos. O sea, Bueno, a lo Dios. mejor tú plantaste, el otro regó y Dios Uno, tomó su uno tiempo. nunca sabe si algo que uno le dijo se quedó bien atrás y cuando otras personas hablaron eso hizo la diferencia, ¿no? Exacto, Eso sí. Vamos a ver Es la eso en la semillita, Biblia. es la Eso que semilla, acaba de decir el conocer. hermano Antonio, Exacto. lo vamos a ver en la Biblia. Vamos a ver qué es lo que Dios le promete a una persona. Y eso es lo que tenemos que predicar. No podemos decirle otra cosa. Mateo capítulo 28, versos 19 y 20. Vamos. ¿Alguien quiere Yo. leer? Amén. 18, ¿verdad? Ah, no, 19, 20, perdón. Ok. Por tanto, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo que el Señor nos promete? Es su presencia permanente en nuestras vidas. Ahora, uno diría, pero ¿y entonces qué pasa con lo material? Bueno, si Dios está conmigo, la pregunta es, nada me va a faltar. No le vamos a decir a la persona, mira, después que tú aceptas a Cristo se te van a acabar los problemas, porque eso es mentira. Jesucristo no promete, se te acabarán los problemas. Jesús dice, si ustedes me buscan, yo voy a estar con ustedes todos los días, en todos los pasos de la vida, en cada decisión que tomen. No van a estar solos, el Señor va a estar con la persona. Eso es lo que el Señor promete. Decirles otra cosa a una persona es predicarle un evangelio adulterado. Decirle, mira, si tú aceptas a Cristo, porque, hermano, vamos a pensar en los tiempos de Jesús. Vamos a ver, ¿cuánta gente seguía a Jesús por los milagros? Muchísimo. Jesús hizo en 2 ocasiones, hizo milagros de multiplicar los alimentos a miles de personas. En una ocasión, 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Probablemente la cantidad llegó aquí. Y mujeres sabrá, sabiendo bien que los judíos tienen muchos hijos y eso ha sido siempre así. Así que bueno, en otra ocasión 4,000. Entonces, miren, qué bueno seguir a Jesús. Nosotros podemos seguir a este hombre porque nos da comida. Si nos enfermamos, nos sana. Y si nos morimos, nos resucita. ¿Qué ventaja ir detrás de Jesús? Ahora, la pregunta es, ¿vino Jesús para eso? ¿Fue para eso que vino Jesús? No. Para darle comida a la gente, para sanarlos si estaba enfermo y si se muere yo los resucito. Él vino a salvar a las personas. Entonces, ¿cuánta gente seguía a Jesús? A través de los milagros. Jesús se lo dijo en una ocasión, ustedes me buscan porque comieron el pan. Porque, ¿qué quisieron cuando Jesús hizo ese milagro de multiplicar los panes y los peces? Dice que volvieron para hacerlos rey. ¿Qué les parece? Es decir, ellos dijeron, bueno, este es el rey que nosotros necesitamos porque este hombre... Este hombre, pues, miren dónde lo dice esto. Esto está en San Juan, capítulo 6, y luego vamos a ver el detalle que dice el hermano Antonio, porque es un principio muy importante. Juan, capítulo 6, verso 14 y 15. Alguien lea esta cita.
Vamos a ver, alguien de Zoom están como calladitos. Vamos a darle oportunidad a hermana Anabel. Para ver. Hermana Anabel. Yes. Bendiciones, hermanos. Juan 6, pastor dijo, y 14 y 15. 14 y 15. Okay. Y dice la palabra del Señor, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Amén. Si ustedes ven, es el milagro de los 5,000 hombres. La multiplicación de los panes y los peces. Así que este no era el propósito, hermano. Este no era el propósito. Y si alguien miraba a Jesús de esta manera, imaginémonos todo lo que Jesús podía hacer y alguien podría decir, bueno, si estoy pescando en el mar de Galilea y se hace una tormenta, Jesús va a rescatarme. Si me enfermo, me va a sanar. Si me muero, me va a resucitar. Si tengo hambre, me va a dar comida. Este es el hombre que yo necesito. Pero eso no fue lo que Jesús vino a hacer a este mundo. El propósito es salvar a la persona. Entonces, miren, hay un principio y está en Isaías capítulo 55. Vamos a ver esto. Es un principio que debemos de tener en cuenta. Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 55. Isaías está después de los salmos están a mitad de la Biblia, a mano derecha de los salmos está el profeta Isaías, capítulo 55. Verso 10 y verso 11. ¿Alguien quiere leer? Yo lo leo. Elisa, adelante. Sí, la palabra dice así, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Hermanos, la palabra de En aquello Dios no torna vacía. La palabra de Dios va a producir frutos. Usted le comparte una palabra de Dios a alguien y esa persona puede rechazar la predicación. Pero como dijo el hermano Antonio hace un rato, usted no sabe qué palabra de esa se puede quedar ahí. Aunque la gente no se la reconozca, se le queda. Porque recuerden que no es la palabra nuestra, es la palabra de Dios. Ahora, si lo que yo comparto son cosas mías, bueno, ya eso sería otra cosa. Si yo le hago una historia a una persona cuando yo estaba pequeño, y eso no va a ser ningún efecto en el corazón de una persona, pero si yo le comparto lo que dice la palabra de Dios, aún la persona rechazando, aún la persona diciendo, no me hable, olvídense que hay cosas que se le van a quedar, hay expresiones que se le van a quedar, porque es lo que Dios dice aquí, que su palabra no torna vacía. Qué maravilla, ¿no? ¿Eh? Qué maravilla. Así que hay algo que Dios está haciendo. Podemos entonces estar seguros de que a todo el que uno le hable la palabra de Dios, algún día, ay Dios mío, qué alegría. Lo que pasa es una cosa. Sí, lo que pasa es, esa palabra puede ser para salvación, pero también puede ser para acusación en la vida de una persona. Jesús se lo dijo. Jesús le dijo, miren, yo a ustedes no lo voy a juzgar,
la palabra que les he dado, en aquel día les juzgará a ustedes. Porque lo que el Espíritu Santo hace con las personas es esto. Cuando nosotros le compartimos la palabra, el Espíritu Santo apoya esa palabra porque el Señor está con nosotros. Entonces, la persona puede entender que lo que se le está diciendo es la verdad. Puede hasta recibir un toque en el corazón y rechazar esa palabra. El ser humano se endurece. Porque como usted dice, están en obras malas. Entonces, por eso, como dice la palabra de Dios, porque están en obras malas, es que no quieren, porque no quieren dejar lo que están haciendo. Eso es Miren, hermanos, motivos. Hermanos, hay cosas que uno que conoce al Señor, uno se asombra de la dureza del corazón humano. Me estuvieron diciendo de alguien, y déjenme decirles, una persona que me trata con mucho cariño y nunca me ha tratado así indiferente, que dijo que no volvía más a la iglesia. Miren por qué. Porque cuando yo predico, él siente deseo de arrepentirse, él no quiere. Ay, ay, eso Eso es como Mire esto. O sea, y se lo dijo a alguien, y esa persona me lo dijo, pastor, mire, fulano, no ha vuelto, no ha vuelto. Hace un tiempo que no lo veo, y donde quiera que me encuentro con él, es muy afable conmigo, o sea, no me rechaza, pero dijo que no volvía a la iglesia porque él no quiere arrepentirse, él no quiere dejar las cosas que hace, le encanta el alcohol, le encantan los juegos de azar, le encanta. Entonces, como el joven rico que ¿sí? pues, le dijo que tiene que seguirlo y ahí se... ¿Es joven, pastor? ¿Es una persona joven o...? No es una persona Ok. joven, no es un viejo, pero no es una persona joven. O sea que es una persona Porque ya... tal vez de un joven uno puede esperar una reacción así, como que no se encuentran todavía preparados para el cambio de vida que les viene. Y lo que uno se pregunta, hermanos, una persona así, yo espero que la acepte al Señor, porque ese es el propósito, ¿verdad? Pero si definitivamente nunca acepta al Señor, muere así el día que se presente delante de Dios. O sea, él no quiso salvarse, fue capaz hasta de dejar de asistir por el solo hecho de que Dios estaba tocando su corazón. Porque cuando una persona escucha el mensaje y dice, yo siento que tengo que arrepentirme y no lo hace, eso es algo que más una persona puede pedir. Creo que la hermana Rubiela. Adelante, hermana. Yo quería hacer un comentario acerca de una persona que nunca ha querido recibir a Cristo y a la final, mi tío, un hombre bien, se burlaba de mí cuando pasaba, sabía que era cristiana, y cuando pasaba por una iglesia me dijo, yo también voy a montar una vez y me voy a llenar de plata, y le decía yo, tío, móntela a ver si le da. Y así nunca, y siempre me rechazaba, pero él veía la diferencia entre los demás, pero me criticaba directamente a los evangélicos. Pero mi amiga, yo siempre tengo la costumbre de que las personas que están en Colombia y yo puedo y no puedo estar y yo les hablo o les sirvo, necesitan algo, yo siempre pongo una hermana en la fe que es mi amiga y digo, vayan de fulanita que ella le va a dar esto o aquello, que la uso. Y se gana del cariño también de esa persona y la buscan y la llaman para alguna necesidad. Y mi tío muy mal se vio, tenía cáncer y estaba ya hospitalizado. Y de pronto él empezó a decir en el día, ve, ¿qué será de él? Sí, que no la he vuelto a ver, no me ha llamado, ¿qué será? ¿Qué será? Y la esposa me dijo, su tío no hace sino preguntar por él, sí, que qué será. Ya mismo la llamé y le dije, amiguita, váyase para el hospital, que mi tío está preguntando por usted, aproveche. Un hombre reacio. Ella llegó, conversaron, hablaron, se sentó, estaba bien. Y le empezó ya a hablar, a compartir del evangelio. Él había oído y se sentó y la escuchó. Y le dijo que sí, bueno, oraron y hablaron y
y ella le dijo que si quería prepararse para un encuentro con el Señor Jesús. Y le dijo que sí. Oraron, recibió al Señor Jesús, y cuando recibió al Señor Jesús se acostó y a los 5 minutos murió. Oh, Entonces, mire que el Señor, y yo le compartí a la hija, yo le dije, ella es cristiana y muchos años también orábamos por ese tío. Y yo le dije, primita, no se preocupe, que su papá tiene a Cristo y lo vamos a ver un día. Entonces, mire que en el último momento, lo que el Señor puede hacer con un hombre rebelde, porque era rebelde, rebelde, rebelde. Ese es el testimonio. pero la pregunta es, ¿cómo saber que eso va a pasar en la vida de una persona? ¿Mm? Solo Dios. Es decir, por esto la palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Hoy, el tiempo presente. Miren, en el capítulo 5, en el mismo capítulo 55 de Isaías, miren lo que dice en el verso 6 y verso 7, dice: buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Cualquiera diría, pero es que Dios se aleja. No, es que el ser humano no siempre va a tener la oportunidad. Dice el 7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que, hermano, este es un capítulo muy bonito para la evangelización. Y por esta razón, el apóstol Pablo le decía a Timoteo, te motivo para que tú prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo. De alguna manera vamos a compartir el evangelio, hermanos. De alguna manera vamos a trabajar con alguien. Y yo pregunto, si cada creyente se decidiera y dijera, Señor, yo quiero ganar un alma para ti, ¿será que esa vida no va a aparecer? Va a aparecer. Dios la va a poner en nuestro camino. Y sería maravilloso que uno mirara a alguien y decir, esta persona conoció al Señor, pero Dios me usó como instrumento para traerla a los caminos del Señor. Hoy yo recibí un mensaje de alguien, unas palabras muy bonitas, y me decía que esta mañana estaba orando y estaba leyendo en la Biblia que hay que reconocer a aquellos que nos han instruido en los caminos del Señor. Y la persona me mandó un mensaje solo para decirme, gracias porque usted se dedicó a mí y me enseñó el evangelio. Hoy yo soy cristiana porque, y ella y su familia, soy cristiana porque usted se dedicó a ir detrás de mí. Y de verdad, yo lo hice, hermano. Yo lo hice, ir detrás de esa persona y compartirle tiempo y darle tiempo y tratarla con cariño. Y me dijo esas palabras. Entonces, es que hay algo, hermanos. Usted y yo, ¿qué somos? ¿Qué dice el apóstol Pablo? ¿Cómo comenzamos leyendo? ¿Qué somos? Solo colaboradores. No somos nada. Pero Dios está con nosotros. ¿Y quién da el crecimiento? ¿Quién hace la obra? Dios. Hace Dios. Y luego, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Vamos a ver el testimonio de la gente. Cómo la gente va a reconocer y va a decir, esa palabra que me dijeron, esa palabra ha dado fruto en mi vida. Y yo hoy, por esas palabras, soy una persona diferente. Por esa palabra yo puedo hoy vivir una vida que no es la vida que yo llevaba. Y sobre todo saber que tiene salvación, que tiene vida eterna. Así que, hermanos, no sé si algún comentario, alguna pregunta.
¿Alguien quiere preparar algún plan de evangelización y no encuentra cómo hacerlo y necesita alguna orientación? Más Juliela tiene la mano. ¿Está de más Juliela? Sí, un comentario, pastor. Uno le comparte a la gente, pero también hay una manera. Yo he visto eso. Yo tuve una amiga, una compañera de mi colegio hace muchos años y perdí el contacto con ella por más de casi 30 años. Pero sí, cuando yo conocí al Señor, yo anhelaba compartirle a todas las que fueron mis amigas del Señor. Perdí el contacto, la busqué por muchas partes, busqué personas y nunca, pero yo le oraba al Señor por esa persona, que le pusiera a alguien para que conociera el evangelio, que yo quería que ella fuera salva. La encontré hace por ahí, va a ser 3 años, antes de la pandemia, por buscándola y preguntando, encontré a alguien en Facebook que no me gusta meter, pero vi a alguien como con un familiar y empecé a escribir y averiguar y me dijeron, me contacté y me di cuenta que era cristiana, que había conocido al Señor. Para mí eso fue, dije, Señor, gracias, porque yo oré por muchos años de que ella, porque era mi amiga y yo quería que conociera al Señor. Entonces uno ora por personas que a veces uno no les puede hablar, pero que el Señor ponga en su camino a alguien que le comparta el evangelio, y el Señor va a enviar también sus mensajeros a esas personas que uno no alcanza o no las puede tener ahí de cerca. Entonces yo he visto esa respuesta del Señor en las oraciones que he hecho por personas o amigas que yo quiero que el Señor las salve. Entonces esa también es otra manera de que orar intencionalmente y hacer que el Señor obra, porque su palabra se cumple de alguna manera. Esa era otra sugerencia. A veces Dios puede usarnos a nosotros, pero también puede usar a otros para que... Yo quería contarles algo que también pasó conmigo. Yo tenía cuando yo me divorcié, pues entonces yo estaba en la iglesia católica en ese tiempo, pero yo había aceptado a Cristo. Había una amiga y tenía una amiga que quería estarme invitando a fiestas y a bailes y esto y lo otro. Y yo al principio iba, pero después pues el espíritu me mostraba que yo no me sentía bien en ese lugar. Y yo le dije, ya no quiero seguir yendo a fiestas, ya no quiero seguir yendo a ningún baile ni nada de eso. Y ella se enojó conmigo. Ella me dice, ahora tú te crees mejor que yo. Tú te crees muy, muy santa y eso, y no quieres bailar ni nada, ok. Y ella se alejó de mí, pero yo comencé a orar por ella. Después de hace como unos 10 años, la reencontré cristiana. Es cristiana ahora. El baile lo dejó la zumba, ella enseñaba zumba, eso es lo de ella. Dejó todo eso y está contenta. Y yo le digo, ¿sabes sabes que yo siempre tuve mis oraciones? Pues gracias. Gracias, porque ahora es una cristiana. Amén. Eso es increíble, ¿no? Pero yo me tuve que alejar de ella porque si no, ella me arrastraba a mí, a la perdición. Pero Dios tenía un plan con ella y Dios lo realizó. Lo realizó. Así que, hermanos, lo nuestro es, recuerden, compartamos la palabra de Dios y dejemos que el Señor haga la obra. Miren, a partir de la próxima semana, porque hemos estado compartiendo esto, miren qué es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo por 2 semanas más. Vamos a ver qué planes de evangelización ustedes están preparando. Es decir, qué es lo que vamos a ver. Planes. No estoy con esto queriendo forzarlo, decir, miren, tienen que dar este paso, hacer esto, pero qué plan de evangelización están pensando, que el Señor está poniendo en su corazón, porque Dios pone diferentes cosas en el corazón nuestro. Por ejemplo, yo tengo todo el tiempo dedicado a los asuntos de la obra de Dios. Déjenme decirle que normalmente los pastores casi no tienen mucho contacto con gente de fuera de la iglesia, porque uno se pasa toda la vida con los hermanos, que en consejería, que tal cosa, pero yo me propongo casi siempre donde voy compartir el evangelio de Cristo a alguien. Y uno mira los resultados. Esta mañana estaba en un funeral, hubo alguien
me llamó alguien, parece que el pastor Dero le dio mi número, unos miembros de aquí, de Parkridge, que querían, murió un familiar de ellos, bueno, que me llamó, fue una hermana, y su hermano falleció y querían un funeral en español. Entonces parece que el pastor Dero, y ya sería que estaban conversando conmigo, y esta mañana estuve en Miami, en un cementerio, y cuando yo vi toda aquella gente allí, yo no conocía a nadie de los que estaban allí. Empecé a predicar ahí el evangelio, y yo estaba, porque ustedes saben, uno mira el rostro de la gente, va diciendo, cuando la persona como que rechaza, o con la persona cuando está como asintiendo, no es el hecho de decir, sí, la persona aceptó a Cristo, no, pero usted mira que la persona como que va siguiendo lo que usted está diciendo y va poniendo la atención, usted mira la reacción. Y yo miré aquel grupo de personas, incluso de los que trabajan en el cementerio, que estaban allí uniformados, me estaban mirando y estaban así, no estaban mirando así. Usted sabe que a veces una persona está en un lugar y otro que está así mirando, usted dice, bueno, pero estaban así mirándome, fijos. Y cuando yo vi aquello, yo dije, oye, esta gente, y varié un poquito lo que iba a decir y prediqué un poquito de la evangelización. Aproveché para hablar acerca de buscar a Cristo, de servir a Cristo, de la importancia de una persona arrepentirse del pecado. Siempre va a haber la oportunidad, hermano, siempre. Aquel era un momento para consolar a una familia enlutada, para compartir un momento de oración con ellos, pero siempre se va a presentar la oportunidad de nosotros compartir a Cristo. Una vez alguien me dijo, no me predique, no me hable más del evangelio. Así ha sido la única persona que yo recuerdo en mi vida que me ha hablado así. Yo dejé de predicar, era hijo de un hermano de la iglesia. Yo era pastor de ese hermano de la iglesia y lo veía, lo saludaba. Y lo veía y lo saludaba. Y un día me dice, ¿y por qué no me ha vuelto a predicar más? Yo no le dije nada. A él parece que se le había olvidado. No sé si el día que me dijo que no le predicara estaba medio borracho, probablemente. Pero le dije, bueno, ¿quiere que te predique? Te predico. ¿No quiere que te predique? No te predico. Y ya, lo vamos a festinar este asunto. Bueno, mis hermanos, vamos a orar, así que vamos a dejar hasta acá esta parte.